Inca Ray. Vamos a hablar ahora sobre una encuesta a nivel americano, desde Canadá hasta Chile, hecha por Barómetro de las Américas, y resulta que en muchos indicadores de la democracia, nuestro país está entre los que tienen menos confianza en las instituciones políticas y en las elecciones, en algunos puntos solamente superados por Haití y Jamaica. Vamos a hablar sobre esta encuesta con una especialista, la señora Patricia Zárate, jefa del área de estudios de opinión pública del Instituto de Estudios Peruanos IEP. Señora Zárate, buenos días, bienvenida a RPP. Buenos días, un gusto. Gracias. Bueno, lo que podemos concluir cuando uno lee esta encuesta es que se ha degradado la confianza en las instituciones en general, comenzando por las elecciones, pero se ha degradado también la confianza que unos tenemos en nosotros. Es decir, que los peruanos figuramos entre las personas que menos confianza merecen de sus compatriotas. Sí, lo que pasa, este indicador de la confianza interpersonal ha sido uno de los en los que siempre hemos estado en los últimos lugares. Y la confianza interpersonal es clave para temas de asociación, temas de democracia, en realidad es clave para todo. Influye mucho en la confianza que posteriormente demos en las instituciones. Y el tema, obviamente, el tema de las elecciones es muy fuerte porque esta encuesta no se ha hecho después de las elecciones de abril, sino justamente antes. O sea, ya desde antes la gente pensaba que las elecciones tenían problemas. Por un lado, porque que los ricos compraban las elecciones, que los votos no se contaban correctamente, o sea, indicios de fraude, y que el voto no era secreto. O sea, esos tres elementos que además que hacían que siempre Perú, en estas estadísticas que hace el Freedom House, por ejemplo, las elecciones, elemento clave en la democracia, en lo que sí punteábamos bien antes, de alguna manera, ahora ya no tanto, ¿no? De acuerdo. Ahora, por lo que veo, el trabajo de campo lo ha hecho Barómetro de América a través del IEP que usted dirige en esta unidad entre enero y marzo del año 21, y recordemos que la primera vuelta fue el mes de abril. Ajá. Es decir, sí, antes de las elecciones, ¿no? Antes de las elecciones. Por eso digo, o sea, no sabemos cómo estén ahora los indicadores, pero ya lo habíamos advertido, porque en el 2020, en plena pandemia, realmente hicimos también un ejercicio similar con preguntas del barómetro y los indicadores de elecciones estaban más o menos por ahí, o sea, con una gran desconfianza de la gente en las elecciones. Y el resultado es que 52% de los peruanos mostraría tolerancia, comprensión, respaldo a un golpe militar, si por desdicha algo así se produjese en nuestro país. Y este número nos pone en calidad de penúltimos como Convicción Democrática en América Latina. Sí, y recordemos que además, no solamente eso en el tema de autoritarismo, sino que en la ronda anterior del barómetro del 2019, Perú figuraba en el primer lugar con 59% de la gente que estaba de acuerdo con la disolución del Congreso. En casos graves. Fue el país que destacaba por encima de todos y obviamente a los meses se cerró el Congreso. Ahora ha bajado a 45% ese indicador, y Perú está en el segundo lugar, pero sigue siendo muy alto. Siempre Perú ha estado por encima en esos indicadores más de autoritarismo como por encima del promedio americano. Patricia, ¿cómo está? Buenos días. Y también un resultado interesante es el que muestra que el Perú tiene el porcentaje más alto de percepción de corrupción de políticos de la región, ¿no? A ver, si hacemos un comparativo con el 2017, el 77% de los encuestados afirmaba que más de la mitad de los políticos, eran corruptos. Ahora, esta cifra ha aumentado a 88%. Sí, es una cifra muy fuerte que no solamente habla de la corrupción, o sea, junta ahí dos cosas, ¿no? El rechazo a la corrupción y el rechazo a la política, ¿no? Entonces, cada vez más la desafección política va creciendo porque la gente siente que está apoyando a personas que cometen actos de corrupción. O sea, es un círculo vicioso. Lamentablemente, erosiona todo lo que es un tejido para la consolidación de la democracia en países como el nuestro.
¿Y cuál es la percepción, Patricia, con respecto a la situación económica que tienen los peruanos? ¿Qué resultados arroja sobre este punto el barómetro? Eso también es muy fuerte, porque de todos los países, Haití fue el país que dijo que estaba peor que el año anterior, que hacía 12 meses, justo comenzando la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia estaba peor que antes de la pandemia, un 86% en Haití y en Perú es el 73%. Somos el penúltimo lugar. O sea, en países tan informales como el nuestro, la pandemia afectó muchísimo el tema económico. Y es en ese contexto que se hizo la encuesta y que hubo las elecciones. Entonces, creo que eso nos ayuda a entender mucho también de la crisis política que estamos viviendo. Lamentablemente así es. Nos ayuda a entender que comenzamos desconfiando de los demás, quizá de nosotros mismos, y terminamos desconfiando de las instituciones y de la democracia misma. Muchas gracias, Patricia Zárate. Creo que a las 11 de la mañana ustedes en el IP van a dar cuenta de manera global de esta encuesta, cuyas líneas directrices más importantes nos ha adelantado usted, aunque no sean buenas noticias. Muchas gracias por haber estado con nosotros y por darnos los datos crueles. Vamos a estar por el Facebook del IEP a las 11 de la mañana transmitiendo por el Facebook de IEP desde las 11 de la mañana. Muchas gracias, Patricia Zárate, responsable de opinión pública en el Instituto de Estudios Peruanos, que a las 11 de la mañana difundirá la encuesta que concierne a 22 países de América.